tiene que pagar el pueblo, del bolsillo del pueblo. Eso no se puede hacer. La estratificación no creo que se pueda hacer, y nosotros por eso le exigimos a la empresa de servicios públicos que se nos muestre el estudio tarifario que se hizo y el estudio contentivo, el documento que se hizo y quién lo hizo. No queremos que se nos diga que somos tejanos, de que somos pueblos que nos ponemos en los zapatos del otro, no. Porque el clamor de nosotros, ¿quién nos lo escucha? ¿Clavándonos más tarifa? Eso pregunto yo, ¿eso es ponerse en los zapatos de uno? No, eso no es así. Cuando usted se escucha, se le solucionan los problemas y se pone la cara y verdaderamente les vamos a decir: vamos a solucionarle los problemas, no a causarle más. Es que cuando yo como dirigente se me ocurrió hacer la marcha, convoqué a toda la comunidad y agradezco a los que tuvimos el valor de hacerlo. Cuando yo tomé esa decisión, a mí se me trató de ignorante porque pensaban que yo no sabía de aguas, pero no saben que yo soy un campesino que vivió y vive aún en la vereda de Chitazugá. En esa vereda, si ustedes no lo recuerdan, dirigentes del municipio, está el pozo donde se surte el agua. Ese pozo lo donó Ecopetrol a la vereda, no al municipio. No sé por qué resultó el municipio apropiado de ese pozo y por qué resultó una empresa. Yo sí me acuerdo que Ecopetrol donó ese terreno y donó ese pozo. ¿Por qué se nos tiene que cobrar altos costos en el agua? Se nos cobra en el servicio de aseo. Sí, muy bien dicen, el aseo va a subir y hay desfalco. Pero ¿quién cometió ese desfalco? ¿Acaso ustedes, señores comerciantes? ¿Acaso ustedes, señores campesinos? Es de ser castigado.